Dios viene trabajando con los jóvenes de la iglesia en un área muy importante, y hoy nos toca iniciar con la predicación número 1 de lo que Dios viene hablando a los jóvenes a través de los cultos que ellos vienen teniendo de manera general cada 8 días. Y por los últimos domingos Dios ha venido trabajando con los jóvenes en relación al tema de la identidad. Si bien es cierto, yo creo que en este lugar todos, si les pregunto si son cristianos, todos pueden decir que sí, de manera de convicción. Sin embargo, es muy importante reconocer que hoy como nunca los jóvenes cristianos de las iglesias pasan por una de las crisis más grandes que ha existido en la iglesia. Y una de ellas es porque no saben quién son. Aunque vienen a una iglesia, aunque son parte de una familia cristiana y que desde niños nos han traído a la iglesia, muchos de nuestros jóvenes realmente no saben qué es ser cristiano. Tienen una idea. Sin embargo, la realidad es de que aún no lo saben, y muchas veces por ese tipo de situaciones ellos se alejan de las cosas de Dios. Voy a hacer una pregunta. Dice la historia que Abraham Lincoln, uno de los expresidentes de Estados Unidos, el primer presidente que tuvo Estados Unidos, dijo lo siguiente cuando alguien le preguntó acerca de cortar un árbol. Y él dijo: si me dieran 6 horas para cortar un árbol, emplearía 4 para afilar el hacha. ¿Por qué? Pregunta para los jóvenes y para los hermanos. Abraham Lincoln dijo: si me dieran 6 horas para cortar un árbol, dedicaría 4 horas para afilar el hacha. Para que fuera más fácil hacerlo. La respuesta a esta pregunta que hizo Abraham Lincoln, él dijo lo siguiente: porque es más importante la preparación que el hecho. Para hacer el trabajo en la vida, debes de dedicar más tiempo para prepararte. Ahí está el secreto de la vida, la preparación. Para que cuando te toque hacer el trabajo, tengas toda la capacidad, todos los elementos para ejecutarlo. Y es así. La vida es así. Desafortunadamente, los seres humanos invertimos de otra forma las cosas. Dejo un apartado ahí y vamos a ir al libro del Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a tener un poco de introducción al respecto. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13. Es la oración de Jesús al Padre antes de ser llevado a la cruz. Él hace esta oración y pide por sus discípulos. Pero ahora voy a ti, versículo 13. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Qué les dio Jesús? Su palabra. ¿Qué nos ha dado Cristo a nosotros? Su palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Aquí el mundo hace referencia al pensamiento, a la filosofía, a la idea de pensar del mundo. El mundo piensa terrenalmente hablando, piensa en el aquí y en el ahora, piensa en disfrutar las cosas de ahora, el placer en su máxima expresión. Jesús entonces dice: y el mundo los aborreció. ¿Por qué entonces los hijos de Dios son aborrecidos por el mundo? Porque no pensamos igual que ellos. Cuando nosotros pensamos y hacemos como el mundo hace, entonces no hay diferencia. Se pierde la esencia de la sal y dejamos de ser luz de este mundo. Los cristianos, los jóvenes de la iglesia, los jóvenes cristianos, y les hablo a los jóvenes, ustedes tienen que ser la luz de este mundo. Sus vidas tienen que reflejar a Cristo y tienen que caminar en ello, porque no son del mundo. Es decir, en esta vida en la cual vivimos estamos solamente de paso. ¿Cuál es nuestra morada final? La vida eterna en Cristo Jesús. Esta vida es terrenal y pasajera. Pronto, en 100 años, los que estamos aquí, ninguno va a estar en esta tierra si Cristo no ha venido. Así.
Jesús entonces constantemente nos reitera que no somos de este mundo. Tenemos que trabajar y hacer las cosas que nos tocan hacer aquí en la tierra, pero eventualmente vamos a pasar. Jesús dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, ¿qué dice? Sino que los guardes del mal. Es decir, Dios no va a sacarnos de este mundo, jóvenes. Dios no te va a sacar de donde tú estás, en tu trabajo, donde estás, para que no peques. No, sino que en el lugar donde tú estás, Dios te va a guardar para que no peques y no ofendas su nombre. Amén. Es decir, podemos estar rodeados de muchos amigos que no son cristianos, de jóvenes que no son cristianos, pero tú tienes que hacer la diferencia. Es el llamado de la palabra de Dios. Dice Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que nos guardes del mal. No podemos huir a la montaña y decir, me voy a ir allá para no pecar contra Dios. No, Dios quiere que aprendamos a que donde estemos, ahí Dios nos puede guardar. Y esto es bien importante. Y concluye el 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Una característica de los cristianos, identidad de los jóvenes, es que tienen que tener presente siempre que ustedes son diferentes a la gente del mundo. Son diferentes, jóvenes, a los jóvenes que no conocen a Dios. Y dice el 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es que, hermanos, es verdad. Y esto es muy importante. Una cita más, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Recordemos que cuando Dios saca a Israel de Egipto, le promete una tierra donde abunda la leche y la miel, y le llama la tierra de Canaán. Amén. Israel sale de Egipto y va en dirección hacia la tierra prometida. Este pasaje de la tierra prometida es una metáfora para nosotros en el siglo XXI que nos habla de la eternidad. Nuestra Canaán para nosotros es la vida eterna. Estamos en un camino que vamos dirigidos hacia esa tierra prometida donde Dios promete que no habrá más llanto ni más dolor, donde Él enjugará nuestras lágrimas, donde viviremos con Él por la eternidad. Entonces Dios le da una palabra a Israel antes de que llegue a la tierra prometida. Hoy Dios nos da a usted y a mí una palabra antes que lleguemos a la eternidad y mientras estemos viviendo en esta tierra. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, la tierra de Canaán, la tierra prometida, y para usted y para mí es la vida eterna, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Es decir, en esta vida encontraremos mucha oposición, y muchas veces más fuerte que la nuestra, humanamente hablando, pero siempre Dios nos guardará. Y versículo 2, y Jehová tu Dios los haya entregado de delante de ti, es decir, Dios nos dará la victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del Señor, ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo. Es decir, los cristianos somos vencedores. Amén, jóvenes. Dice, y las hayas derrotado y las destruirás del todo, no harás con ella ¿qué? Alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y aquí viene el consejo de Dios para los jóvenes y para todos. Y no emparentarás con ellas. Pregunta, ¿es una sugerencia o es un mandamiento? Aquí Dios le da un mandamiento a Israel y le dice, tú no emparentarás con esas naciones que no son pueblo de Dios, porque dice entonces el versículo 3, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo. Y esto es un mandamiento. ¿Por qué los cristianos no se deben de emparentar con alguien que no es cristiano? La respuesta está en el versículo 4. Lea con su vista, yo leo fuerte y usted me escucha. Porque, ¿qué? Desviarán a tu hijo de en pos de mí. Por esa simple y sencilla razón.
es más fácil que se corrompa el cristiano a que se convierta el incrédulo. Es más fácil que un cristiano, un joven cristiano que ha estado en la iglesia, termine en un palenque, en una fiesta, en un baile, a que un incrédulo que no sea cristiano venga a la iglesia. Aunque no hubo amén, ese es amén. Así es. Por eso es importante que los jóvenes tengan bien en su mente este pensamiento. Fíjate con quién te vas a casar, con quién vas a emparentar, con quién vas a formar una familia. Tiene que ser con alguien que ame y tema a Dios, para que cuando tengas y llegue el domingo no tengas problema de decir a dónde vas a ir, sino que voluntariamente lleguen aquí. Y los jóvenes que se han equivocado en esta área están como testigos. ¿Cuánto les cuesta traer a una persona incrédula a la iglesia? ¿Cuánto? Y a veces será toda la vida. Ahora, no solamente es que se corrompe el cristiano. ¿Qué es corromperse? Que diluyes el evangelio, pierdes tu identidad, pierdes tus convicciones. Y el tema más delicado es cuando vienen los hijos. Porque cuando los hijos son pequeños no tienes problema para que vengan al templo. Vendrán contigo y jugarán y estarán aquí sin problema. Pero cuando ese niño tenga 15, 16 años, te va a ser imposible traerlo al templo. ¿Sabes por qué? Porque él tendrá que comparar entre el papá y la mamá, el que es cristiano y el que no es cristiano. ¿Y a dónde cree que se va a ir ese joven? ¿A la iglesia o al mundo? Al mundo. Así es. Y es ahí donde los cristianos jóvenes que se equivocaron en esta hora, cuando llega ese tiempo hay un sufrimiento muy grande. Por eso es que la palabra de Dios dice: porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. ¿Y qué? Y hay juicio. Y esto es juicio, hermanos. ¿Cómo van a ser destruidos? ¿Qué es lo más importante para una madre? Dígalo, hermanas. Y no hay dolor más grande que usted está aquí en el templo y tu hijo esté perdido en el mundo. ¿Sí? No hay dolor más grande para un padre que él está aquí en el templo buscando de Dios y que su hijo esté allá afuera en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no puedes hacer nada para cambiar eso, más que orar y pedirle a Dios misericordia. Y no hay peor cosa que ver que todo lo que tú abrazaste se ha echado por la borda, hermanos. Es por ello que Dios nos llama en esta hora que tengamos mucho cuidado. Y de parte de Dios, una palabra para los jóvenes. El día que llegue el momento de formar una familia, ora a Dios y pídele por una mujer y por un hombre que tenga temor de Dios, para que no tengas este sufrimiento y este dolor. No te alcanzará la vida para poder mitigar esto. Vamos entonces ahora sí a la palabra de Dios. Y vamos a ver acerca de la identidad. Dice el diccionario que la identidad son las características específicas y rasgos de una persona. Isaías 62, versículo 1, Dios le da una identidad a Israel como nación. Isaías 62, versículo 1. Dios tiene muy claro quién es Él y quiénes son sus hijos. Dice Isaías 62:1: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes de tu gloria, y te será puesto ¿qué? Un nuevo nombre que la boca de Jehová nombrará. Y a partir de este momento, según el profeta Isaías, los descendientes de Abraham recibieron el nombre de judíos e israelitas. Dios les dio una identidad, Dios les dio un propósito, Dios les dio una palabra para que ellos fueran diferentes sobre todas las naciones.
Israel es muy diferente. Y veámoslo hoy en el siglo XXI. Tienen un conflicto con Palestina y con Cisjordania. Dígame qué nación del mundo se ha levantado para detener a Israel en este momento. Están molestos, están inquietos. Pero Israel es una nación muy diferente, de muchos principios y muchas convicciones. Dios le da entonces una identidad a Israel y dice: no callaré y por amor a Jerusalén no descansaré. El profeta Isaías habla de que Dios haría que Israel resplandeciera como una nación diferente. Una nación que sería algo diferente a como el mundo vive y como el mundo percibe todas las cosas. Efesios capítulo 2, versículo 14. Los cristianos no somos igual del mundo. Tampoco somos judíos. Somos cristianos. Nuestra identidad es cristiana. Y nuestro comportamiento, nuestra vida, debe de ser conforme a la palabra de Dios. Dice Isaías, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, del pueblo gentil y del pueblo judío, Dios levantó un grupo diferente. ¿Quiénes son? Los cristianos, usted y yo. ¿Por qué somos cristianos? Porque seguimos a Jesús y vivimos en sus enseñanzas. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos. Y a partir de aquí Dios nos da a nosotros una identidad y una forma de vivir muy distinta a como viven los gentiles y a como viven los judíos. Vamos a ver una característica particular de la identidad del cristiano. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Cuando un cristiano, cuando un joven, hombre o mujer, sabe que es cristiano y sabe quién es, no tiene problema. Sabe cómo comportarse, sabe cómo hablar, sabe cómo conducirse, porque él sabe quién es. Y Dios nos está llamando a nosotros como iglesia, a los padres, para que trabajemos con la palabra del Señor, para que los jóvenes tengan principios y convicciones firmes de que sepan quién son ellos delante de Dios y delante de los hombres. Que no tengan miedo. Primera de Pedro 1:14. Como hijos, ¿qué? Un cristiano tiene como rasgo distintivo ser obediente a la palabra de Dios. Amén. Un cristiano no tiene problemas con obedecer a Dios. Lo que Dios nos enseña en su palabra, eso será, porque Dios dirige nuestras vidas. Y luego dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, antes de Cristo, la carne nos llevaba de un lado a otro. Éramos movidos, motivados por el impulso de nuestras emociones. Ahora que somos cristianos, tenemos dominio propio y sujetamos la carne en el nombre de Cristo. Y a la carne le decimos que el día de hoy, día de culto, el mejor lugar es la casa del Señor. Aunque el mundo, aunque la carne te quiera llevar al placer, a un tiempo de esparcimiento, a un tiempo de recreación con la familia, al parque, etcétera, dices: es el día del Señor, voy a la casa de Dios a escuchar la palabra, y después, si hay tiempo, haré un tiempo para recrearme. Pero primero tiene que ser Dios. El Hijo de Dios tiene dominio propio, que es la capacidad para poder sujetar y discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Puedes estar al lado de una persona que no es cristiana, que pone música del mundo. Tú sabes que esa música no glorifica a Dios. Tú te levantas y le dices: con permiso, me tengo que retirar. Porque las malas conversaciones, ¿qué? ¿Corrompen qué? Así es. El cristiano sabe en qué momento se tiene que levantar de un lugar donde no se está honrando a Dios. Así es. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué, hermana? Las buenas costumbres. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos. ¿En cuánta área de nuestra vida? Aquí la palabra santo es apartado para Dios. Para el cristiano no hay tiempo más importante que el que le dedicas a Dios. Y no hay duda, y no hay cuestionamiento. Tú sabes que todos los días necesitas tener un tiempo de comunión con Dios, de leer la palabra, de orar. Y no importa la edad que tú tengas, en el caso de los jóvenes, tienen que dedicarle un tiempo también a leer la Biblia. No podrás saber quién es un cristiano a menos que leas la Biblia. Y aquí entra el trabajo de los padres. Tienes que involucrarte con los hijos. Tienes que estar detrás de ellos y motivarlos. Les recuerdo a los jóvenes algo de parte de Dios. La etapa de la juventud, de la adolescencia es transitoria. En poco tiempo dejarás de ser joven y te convertirás en un hombre y en una mujer. Pero es necesario que en esta etapa tú tengas principios y bases sólidas de lo que es un hombre y una mujer de Dios, para que no te equivoques. En esta vida, hermanos, en este mundo caído nos podemos equivocar mucho y fallar. Pero tenemos que procurar en el temor de Dios a no fallar y a no equivocarnos. Vivir en el temor del Señor es muy importante. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La música que escuchas, los programas que ves, los amigos que tienes, la manera como conversas, ahí tienes que marcar la diferencia de que tú eres un hijo y una hija de Dios. Es muy triste cuando se pierde esa esencia, hermanos. Es muy triste cuando de 100 jóvenes en una escuela te das cuenta que todos son iguales. Pero los hijos de Dios somos llamados a ser diferentes. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, aquí le está hablando el padre al hijo. Y siempre hay un interés muy alto cuando el padre le habla al hijo. Hay una frase que leí en la semana y comparto con ustedes. El peor enemigo para aprender algo es la distracción. Repito, el peor enemigo para aprender algo en la vida es la distracción. Hoy nuestros jóvenes son muy distraídos. Están en un lugar, pero su mente está en otro lugar. Están en un lugar y están muy distraídos, a veces con el uso excesivo del celular. Y esa distracción no nos ayuda a entender el mensaje de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, ese sí es condicional. Dice Dios, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar ¿a qué? Atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, vea lo interesante de todo esto. Entonces, luego entonces, entenderás ¿qué? Y qué importante es aprender el temor de Dios. Si algo se ha perdido hoy, hermanos, jóvenes, es respetar a Dios. Es triste y es lamentable que los que más ofenden a Dios son los cristianos que van a una iglesia. Porque a veces el que no es cristiano o son de otra religión le tienen más respeto a Dios que los mismos cristianos. Y para vergüenza nuestra es así. A veces la gente que no va a una iglesia, cuando alguien habla de Dios, guardan postura y no se mofan y no se ríen y no se burlan. Los que más ofenden a Dios son los cristianos, y entre ellos los mismos jóvenes cristianos. Salomón dice entonces, entenderás el temor de Jehová de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Y tenemos que escuchar el consejo y la exhortación de Dios. Ustedes jóvenes no tienen por qué buscar nada en el mundo, todo se los ha dado Cristo. Todo está en la casa del Señor.
No tienes que experimentar allá afuera. Dios puede proveer lo que tú necesitas aquí en la casa del Señor, donde Dios te ha puesto. Amén. Y esto es bien importante, hermanos, que Dios quiere que tengamos presente en nuestras vidas. Judas capítulo 1 versículo 10. Mi identidad como cristiano me enseña cómo debe de ser mi conducir, mi actuar y mi pensar. El pecado ha dominado al hombre del mundo, de este mundo, y les dice cómo pensar, cómo deben de vivir y cómo deben de comportarse. No así los cristianos. Judas capítulo 1 versículo 10. Pero estos blasfeman, es decir, los que no son cristianos, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. El mundo no conoce a Cristo, por eso no se comportan como cristianos. Su forma es distinta, irreverente y respetuosa hacia Dios. En las que por naturaleza conocen, se corrompen como, ¿qué, hermanos? Como animales irracionales. Y tristemente así hay muchos cristianos que se dejan influenciar y conducirse por el impulso de sus emociones. Los hijos de Dios sabemos y debemos de considerar la palabra del Señor. La Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Las emociones te pueden traicionar. Tus deseos, aunque sean buenos, se pueden equivocar. El único que no se equivoca y que no falla es Dios. Por eso siempre Dios nos llama a considerar su palabra en nosotros, en nuestras vidas. Debemos tener un comportamiento que honre a Dios y que glorifique su bendito nombre. Romanos capítulo 8 versículo 34. Encontramos otro rasgo distintivo de la identidad de un cristiano. Mi identidad como cristianos es distinta que la del mundo. Romanos 8:34. La gente que no conoce a Dios, los que no son cristianos, cuando vienen problemas y dificultades, se sienten solos y abandonados, caen en depresión y muchas veces acuden al suicidio como alternativa para solucionar sus problemas. Los jóvenes y todos los hombres y mujeres de Dios sabemos que en esta vida no estamos solos, Dios está con nosotros. Y no importa el problema que tengas, grande o pequeño, familiar, personal, espiritual, moral, siempre hay un acompañamiento de Dios para con su pueblo. Y dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? El apóstol Pablo dice, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? La respuesta es nadie ni nada. ¿Por qué? Porque no estamos solos, Dios está con nosotros. En el problema más grande, Dios está con nosotros. En tu depresión más grande, Dios está ahí. Solo tienes que levantar tu mirada, buscar al Señor y Él te alentará y te guiará para seguir adelante. Amén. Los cristianos no estamos solos. Podemos sufrir. Y quizás esta mañana aquí puedes estar tú, alguno de ustedes, con problemas y dificultades. Pero no estamos solos. Dios, Jesucristo, dijo en Mateo 28, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días son días buenos y días malos. Días en los cuales sientas a Dios y días en los cuales no sientas a Dios. Pero siempre estará el Señor con nosotros. 37. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la muerte. Antes, en todas estas cosas, ¿qué somos? Somos más que vencedores. Y gloria a Dios por ello. Es decir, los cristianos no estamos solos. En cada prueba hay una salida de parte de Dios. En cada lucha hay una palabra que nos conforta y nos alienta.
No hay por qué ir a buscar en la botella, en el alcohol, en los amigos, consolación. Podemos acercarnos a Dios y Él nos fortalece, hermanos. ¿Qué es lo que hace el joven deprimido? Busca un compañero igual o peor que él. Y ahí van, abrazados del cuello, buscando dónde encontrar un poco de respuesta a su problema. Y acaban muchas veces tomando o drogándose. No tienen por qué sentirse solos, jóvenes. Hay un Dios que está con nosotros. Y Pablo dice en el 38, por lo cual estoy seguro, sin lugar a dudas, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué? ¿Por qué, hermanos? Porque los cristianos siempre vamos a salir victoriosos en cada prueba que tengamos. Esa es la identidad y esa es la diferencia entre uno que es cristiano y el que no es cristiano. Pueden ser las luchas las mismas. La diferencia la hace Cristo con nosotros, hermanos. Nos podemos sentir que caminamos solos, pero Dios siempre promete fortalecernos y alentarnos a nosotros en todo momento. Vamos a concluir con una palabra de parte de Dios. Proverbios 25-26. Proverbios 25, versículo 26. Y ahí concluimos. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. No hay cosa más triste que el cristiano no camine con Dios. No hay lugar ni momento más difícil que el cristiano, después de conocer tanto de Dios, camine lejos de Dios. Esta mañana Dios nos da esta palabra, primero para fortalecer a los jóvenes de la iglesia, y con su palabra hablarles y confortarles. Que ustedes son diferentes al mundo, hermanos jóvenes, señoritas. Ustedes son diferentes. Caminen como hijos de Dios. Que cuando pase esta etapa de la juventud, volteen hacia atrás y solamente vean las cosas grandes que Dios hizo con ustedes. Y que cuando lleguen a ser adultos y sean hombres y mujeres, puedan con sus vidas honrar al Señor. Sus decisiones van a marcarle su destino. Sus decisiones buenas o malas van a marcar su destino. Sus padres son transitorios en sus vidas. Ustedes tienen que aprender a caminar con Dios, a tomar decisiones de rodillas y delante de Dios. Y si falta un consejo, si les falta un consejo, pidan con sabiduría. Y si está su papá o su mamá, en el temor del Señor los pueden hacer. Y si fuera necesario, también está el pastor. Pero busquen a Dios. No se equivoquen y pasen esta etapa honrando a Dios con sus vidas.